Seguramente estaréis interesados por saber cómo está yendo la política de comercio internacional de los Estados Unidos y en concreto los cambios que se han producido desde la administración de Donald Trump hasta la administración de Joe Biden. Y de eso os quiero hablar porque además es un tema que he tratado en un curso de verano recientemente. Así que vamos con ello. Bueno, sabéis que antes de Donald Trump se llegó a la finalización de la ronda Uruguay del GATT. ¿Que no sabéis qué es el GATT? Bueno, el GATT es el acuerdo de aranceles y comercio que estuvo vigente desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años 90 para que los países tuvieran una serie de acuerdos que delimitaran las condiciones de su comercio internacional. Una parte del sistema económico internacional propuesto por los Estados Unidos y por los aliados después de la Segunda Guerra Mundial. Es interesante darle un poco de contexto a la pelea o a la situación que se ha producido entre Donald Trump y el mundo y lo que está viniendo ahora con Joe Biden. Tenéis que tener en cuenta que desde la era de Bill Clinton se llevaron a acuerdo acuerdos de libre comercio por parte de los Estados Unidos, en un intento de desmontar todo el aparato impositivo de aranceles que se establecen a las exportaciones. Por ejemplo, Bill Clinton fue el impulsor del acuerdo NAFTA, el acuerdo entre los Estados Unidos, México y Canadá. De la misma forma, la administración de George Bush también se planteó la posibilidad de extender el número de acuerdos comerciales que tenía con otros países, de tal forma que los acuerdos bilaterales cuando él llega al poder eran solamente 3 y cuando se marcha son 13, y además deja iniciado un acuerdo de especial importancia, que es el acuerdo transpacífico. La administración de Obama, sin embargo, tuvo dudas al principio de si continuar la estrategia de George Bush, sobre todo porque no querían hacer ese seguidismo, no querían parecer el mismo tipo de administración. Sin embargo, el auge de China hizo que Obama se comprometiera de forma especial en el acuerdo transpacífico, con la idea de que los Estados Unidos tuvieran un pie económico puesto precisamente en la zona del mundo que de forma inevitable todos entendemos que acabará siendo de la influencia de la gran potencia china. ¿Qué es lo que hizo Donald Trump? Bueno, pues en cierto modo volvió un poco en el tiempo, porque su estrategia fue la de acabar con los acuerdos multilaterales y avanzar hacia acuerdos bilaterales. Aunque en realidad el único acuerdo importante que hizo fue un acuerdo multilateral, es decir, cambiar o hacer evolucionar el NAFTA. Un error de esta estrategia de Donald Trump era pensar que así los Estados Unidos tendrían más fuerza, cuando en realidad lo que consiguió es tener una imagen pues, de país poderoso que trata de imponer su opinión y sus intereses a sus aliados. Hubiera sido, en mi opinión, más inteligente que en un marco multilateral llegar a alianzas con diversos países para presionar a otros y poder obtener aquellas ventajas que él quería, pero no solamente para sí mismo, sino también para los demás. En su política no solamente elevó aranceles, sino que también produjo subsidios a determinados sectores para hacer que sus productos fueran más baratos y por lo tanto fueran más competitivos. La justificación de la guerra comercial con China era fácil de decir, no solamente existía el problema del déficit comercial, sino que también existía el problema del robo de la propiedad intelectual, el hecho de que no había reciprocidad comercial entre los países, la obligatoriedad de crear empresas conjuntas cuando uno quería establecer una empresa extranjera dentro de China, el hecho de las subvenciones a empresas públicas, que era, en fin, uno de los caballos de batalla que no solamente los Estados Unidos sino otros países tenían con el país asiático, la manipulación de la divisa, que ya hicimos un vídeo hace mucho tiempo sobre esa cuestión, y en general el hecho de que China se favorecía dentro de la Organización Mundial del Comercio de tener aranceles de país en vías de desarrollo, cuando es evidente que China es una superpotencia. Y la verdad es que los Estados Unidos tuvieron una gran paciencia con China. China entra en diciembre del año 2001 en la Organización Mundial del Comercio y no es hasta 2008 cuando los Estados Unidos empiezan a denunciar el robo de propiedad intelectual ante los tribunales de la propia Organización Mundial del Comercio. De hecho, muchos criticaron que George Bush no iniciara estos ataques antes, pero existía esa idea de que el libre comercio atraería al propio régimen chino, a la política china, hacia la democracia, y por lo tanto se le estaba dando un tiempo de oxígeno para que el mercado, o esas prácticas de libre mercado, fueran introduciéndose dentro de la sociedad china. Mientras los chinos jugaban a hacer ciberintrusiones, a la transferencia coaccionada de tecnología a través de estas joint ventures, de estas empresas conjuntas, y además
estaban empezando a adquirir compañías en el extranjero, en los Estados Unidos, con el objetivo precisamente de hacerse con esa propiedad intelectual, con ese know-how que ellos en ese momento carecían de él. Así que Donald Trump empezó a presionar a los chinos incrementando los aranceles por volúmenes de importaciones. El ataque fue especialmente agresivo en los sectores de electrónica, de maquinaria, pero también en el textil, que podéis ver aquí en un trabajo que hizo la OCDE con estos preciosos gráficos. Nunca me resisto a ponerlos allí donde explico estas cuestiones, cómo China se ha convertido en el gran centro de toda la industria textil. Pero bueno, esto, como os podéis imaginar, podemos reproducirlo para la industria de telecomunicaciones y para otras industrias en las que China cada vez tiene una importancia mayor en la generación y en la producción del producto. ¿Los Estados Unidos qué consiguieron? Pues consiguieron de forma transitoria, porque la guerra comienza en 2018, reducir las importaciones de esos productos hacia los Estados Unidos. Al encarecerlos, obviamente, los empresarios de los Estados Unidos buscaron otros proveedores en otras zonas del mundo. Pero a largo plazo, es decir, a largo plazo quiere decir en 2020, en 2021, el déficit comercial de los Estados Unidos siguió creciendo. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos necesitan de esas materias primas más baratas para poder seguir realizando su actividad productiva y empresarial. Y los empresarios, como os digo, lo que hicieron fue buscar otros lugares, es decir, deslocalizar las empresas que tenían en China y en otros países, principalmente del sudeste asiático, y muy importantemente en Vietnam y en Tailandia, para poder seguir operando como lo estaban haciendo, es decir, manteniendo esa cadena global de valor que está diseminada por todo el mundo y de la que obtienen tan buenos beneficios. Y mientras los chinos, ¿qué hicieron? Pues los chinos hicieron lo que suelen hacer, pensarse mucho la respuesta y establecer contraaranceles que cayeran en aquellos condados que podían hacer más daño a Donald Trump en términos de votos electorales. Y así las cosas, el 15 de enero de 2020 se llegó a un acuerdo entre China y los Estados Unidos, que cubría 6 capítulos que estaban en litigio entre los dos países. Los derechos de propiedad, por supuesto, la transparencia en la tecnología, la compra de productos agrícolas de los Estados Unidos, los servicios financieros, el hecho de que los Estados Unidos puedan introducirse en ese mercado y ofrecer servicios financieros, que haya transparencia en el comercio y sobre todo en la gestión del tipo de cambio, es decir, que China no manipule su tipo de cambio para que le beneficie a la hora de convertirse en la potencia exportadora que es, y sobre todo que se pueda expandir el comercio entre las dos naciones. ¿Esto en qué se sustanciaba? Pues en que no se iban a aplicar aranceles que los Estados Unidos iban a implantar sobre los productos chinos por valor de 156.000 millones de dólares, lo cual hubiera implicado una guerra al 100% de las importaciones de China hacia los Estados Unidos. Por otra parte, se mantuvieron las tasas del 25% que se habían impuesto a las importaciones chinas, pero se bajaron a la mitad, la que estaban al 15%, porque había aranceles diversos, no se puso el mismo tipo de impuesto para todas las importaciones. Entonces las del 15% se bajaron al 7,5%. Y China se comprometió a comprar productos agrícolas por valor de 50.000 millones de dólares. ¿Cómo vendió Donald Trump el acuerdo? Pues como un éxito, porque había conseguido que los chinos le compraran productos por valor de 200.000 millones de dólares. ¿Y cómo lo vendieron los chinos? Pues como un éxito, porque obligaron a Donald Trump a volver otra vez a la mesa de las negociaciones y a lo que es el uso comercial internacional que por otra parte los Estados Unidos habían estado promoviendo. ¿Cómo va la cosa hasta ahora? Pues hasta ahora sabemos que los aranceles entre los dos países, que debían estar en unos niveles entre el 3 y el 10%, pues han subido al 19% en el caso de los Estados Unidos y al 21% en el caso de China. China sigue manteniendo esta ventaja de que, como es un país en vías de desarrollo, sus aranceles son más grandes. Y por otra parte tenemos que el porcentaje de comercio internacional entre los dos países que está sujeto a aranceles, es decir, a impuestos, pues es ese que tenéis ahí, es decir, el 66% de los productos que China exporta a los Estados Unidos están sujetos a aranceles y el 58,3% de los productos que los Estados Unidos venden a China también lo están, aunque la desproporción es enorme. Y así las cosas, el acuerdo fase 1 tampoco es que vaya especialmente bien, es decir, si nos fijamos en la agricultura y en los bienes manufacturados, la energía y los productos que no están cubiertos por aranceles, vemos que en la agricultura más o menos se acerca el acuerdo, en los bienes manufacturados no, es decir, las exportaciones de los Estados Unidos a China van muy por debajo de las previsiones establecidas en el acuerdo. En el caso de la energía, ni os cuento, ahí tenéis la tabla, y sin embargo en los productos que no están cubiertos por la guerra arancelaria, ahí existe una paridad, parece que se está cumpliendo las previsiones del acuerdo. ¿Y qué va a hacer Biden? Porque realmente lo que está haciendo Biden todavía es, vamos a decir, que muy preliminar.
Sabemos que Biden en la campaña electoral ya manifestó los mismos recelos que tenía Donald Trump acerca del libre comercio. No hizo ninguna declaración acerca de que fuera a anular las barreras y los aranceles introducidos por Trump, y de hecho esto todavía no ha sucedido, es decir, no se ha desmontado nada de lo que organizó la administración de Donald Trump. Por otra parte, es cierto que la estrategia interna y externa ha cambiado y que la crisis del coronavirus le da nuevas posibilidades y nuevas ventajas de movimiento. En marzo se publicó la Estrategia de Seguridad Nacional y ahí se dejó muy claro que hacia el frente interior Joe Biden lo que quiere es hacer una gran cantidad de gasto público, incrementar enormemente el gasto público, por ejemplo, en infraestructuras, pero también en gasto social, para pacificar ese frente interno que, en términos de su parroquia, de sus votantes, se ha fraccionado. No hay que olvidar que Joe Biden es un centrista demócrata, es decir, centro-izquierda, si es que eso se puede definir así en los Estados Unidos, hombre del establishment desde hace siglos, y sin embargo se encuentra en medio de una vorágine de protestas y de movimientos de izquierda, vamos a decir, radicales, que tratan de empujar su política a un territorio que él no quiere. Por lo tanto, el gasto público le puede servir para que sus votantes vuelvan a agruparse en torno a esa parte templada de los demócratas. Y por otra parte, hacia el exterior, Joe Biden es un demócrata de libro, es decir, vuelve otra vez los Estados Unidos halcones. Se incrementan o se tratan de incrementar las alianzas estratégicas con los que han sido aliados tradicionales, con el objetivo de incrementar la influencia de los Estados Unidos en diversos frentes, no solamente en el económico, sino también en el frente del poder más tangible, es decir, del poder militar. Y de ahí lo que estamos viendo últimamente de maniobras militares con diversas flotas por diversas partes del mundo, pero muy especialmente en el sudeste asiático y en el mar del sur de la China. Y aquí surgen diversas preguntas. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, con el acuerdo transpacífico, del cual se salió Donald Trump, permitiendo que China tuviera mayor espacio para llegar a acuerdos comerciales con otros países? Y así ocurrió, por ejemplo, con el Acuerdo Regional Comprensivo, el RCEP, que se hizo con los 10 países del ASEAN, además de los países más importantes o las economías más importantes de Asia, es decir, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Japón. ¿Qué va a pasar con el Transpacífico? ¿Volverá Joe Biden a él? En mi opinión, me parece que es difícil que a corto plazo lo haga. ¿Por qué? Porque requiere pasar por la Trade Promotion Authority, que es una institución creada por el Congreso de los Estados Unidos para precisamente dar paso o vetar el paso a ciertos acuerdos de libre comercio. Y por lo tanto, si quisiera pasar por esa vía, necesitaría el apoyo de los republicanos para que pudiera aprobarse. Y eso ahora mismo, a corto plazo, no parece tan fácil de producirse. Y esto, aunque este es el gran proyecto que tenían los Estados Unidos en Asia para poder frenar China. Y parece que la estrategia se está encaminando a buscar acuerdos sectoriales con los distintos países. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos en realidad tienen una ventaja sobre China. Y es que China tiene dificultades para cumplir los requisitos de ciertos acuerdos que ha firmado, por ejemplo, el acuerdo RCEP, por ejemplo, en cuestiones como la propiedad intelectual, los derechos laborales, los subsidios a las empresas estatales, las cuestiones de medio ambiente, las cuestiones de comercio digital, es decir, que yo pueda tener una empresa como Amazon, por ejemplo, operando dentro de China. Mientras que China obviamente le encantaría que sus empresas como Alibaba o como Tencent estuvieran operando en el resto de los países. Desde este punto de vista, los Estados Unidos entienden que tienen una ventaja en el tiempo y que si van haciendo acuerdos sectoriales con los distintos países van a conseguir meter una cuña bastante potente dentro de esa estructura de influencia económica que está tratando de construir China. Hay algunos autores que piensan que estos acuerdos son irrelevantes. A mí me parece que no son tan irrelevantes. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen una relación comercial con la ASEAN muy potente, de 300.000 millones de dólares en 2017 si sumamos importaciones y exportaciones. También porque, por ejemplo, el Reino Unido ha solicitado su incorporación al acuerdo RCEP porque tiene interés, una vez se han salido de la Unión Europea, en recomponer su comercio con otras regiones del mundo. Hay que recordar también que los Estados Unidos todavía no tienen un acuerdo ni con Japón ni con Filipinas, que les sería especialmente importante.
muy importante en el caso de Filipinas, pero con Japón obviamente por su dimensión política. Pero digo con Filipinas porque aquí hay una dimensión que no podemos olvidar, que es la geopolítica. Desde que China estableciera esas bases militares en los atolones de las Islas Spratly y de las Islas Paracelso, los Estados Unidos tienen la necesidad imperiosa de que Filipinas les vuelva a acoger y por lo tanto su flota tenga un establecimiento permanente en esa región. Por otra parte, uno de los éxitos de la política de Donald Trump es que quizá el acuerdo que sustituyó a NAFTA, es decir, el USMCA, puede convertirse en el modelo de relación bilateral que vayan a tener las administraciones americanas en el futuro, y especialmente esta. ¿Por qué? Pues en principio porque este acuerdo, si os acordáis, tuvo un apoyo bipartidista, es decir, la Casa Blanca lo instigó, pero el Congreso Demócrata y el Senado Republicano lo apoyaron en su momento. Además porque tiene cláusulas anti-China, y esto es posible, bueno, yo creo que es seguro, que los Estados Unidos lo van a extender sea cual sea la administración que gobierne. Es decir, estas cláusulas en las cuales un socio del acuerdo puede vetar que los otros realicen acuerdos comerciales con naciones que definan que son economías no de mercado. Y por otra parte están las reglas de origen, es decir, la exigencia de que los productos tengan un gran porcentaje de su fabricación hecha dentro de la región del acuerdo. Por ejemplo, en el caso de este acuerdo nuevo del USMCA, el 75% de los automóviles tienen que tener materias primas o tienen que ser elaborados dentro de la región. Y el último punto que creo que es interesante va a ser la reforma de la propia Organización Mundial del Comercio. Los Estados Unidos tardaron mucho en empezar a poner denuncias, como os dije antes, una denuncia en 2004, 3 en 2007, 2 en 2008, es decir, se lo tomaron con bastante paciencia, pero lo que comprobaron es que esas quejas cayeron en saco roto o no obtuvieron el resultado que ellos querían. Esto hizo que Donald Trump bloqueara el sistema de designación de jueces que formaban parte del cuerpo de apelaciones de arbitraje que está dentro de la Organización Mundial del Comercio. Las quejas se centraban principalmente en que los tiempos de los veredictos eran muy largos, o que se excluía a miembros de sus derechos, o bien que no se seguían las propias normas de la OMC. Esto hace que los Estados Unidos tengan ahora creo yo, un gran margen de maniobra en términos diplomáticos para tratar de meter una cuña en la reforma de estos cuerpos. Una vez que Donald Trump, el diablo, ha desaparecido de la escena y ha venido, en fin, los que son los buenos y se pueden poner de acuerdo con el resto de la gente, ahora sí existe una posibilidad de vamos a retomar el sistema o la reforma del sistema de apelaciones de tal forma que China no tenga tanta influencia como la que ha adquirido durante los últimos 20 años. Ich darf Ihnen sagen, dass Deutschland zusammen mit anderen glücklicherweise gegen ein solches vorgehen wird und immer wieder dafür kämpfen wird, dass wir einen freien, regelbasierten Handel haben, dass wir auf die WTO setzen, dass wir diese WTO reformieren wollen. Und auch wenn wir Rückschläge erleiden, sollten wir diese Prinzipien nicht aufgeben und nicht vergessen. Sie sind für uns gut gewesen und sie werden Win-Win-Situationen für die. Y otro asunto importante es la reforma de la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que da poderes a los presidentes de los Estados Unidos para iniciar investigaciones comerciales por razones de seguridad nacional, y que Donald Trump ha usado con gran profusión como un abuso de poder, o así por lo menos lo han entendido las diversas cancillerías del mundo. La Organización Mundial de Comercio, en su capítulo 26, permite recurrir a este tipo de cuestiones y limitar el comercio en determinadas circunstancias, pero cuando se abusa de ello, pues lógicamente los aliados empiezan a verse molestos. Y aquí también Joe Biden tiene la posibilidad de hacerse con apoyos y por lo tanto con aliados dentro de la Organización Mundial del Comercio para poder reformarla, si da pasos que sean entendidos como de buena voluntad, y este podría ser uno de ellos. Mientras yo creo que se mantienen ciertos problemas con la Unión Europea, por terminar el cuadro de lo que estamos viendo. Por una parte es cierto que el oleoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania va a ser aceptado por los norteamericanos, yo creo que como un gesto de buena voluntad, pero por otra parte siguen existiendo problemas. Por ejemplo, la protección de los datos individuales a través de la legislación de la Unión Europea forma parte del acuerdo entre Japón y la Unión Europea, y sabemos que este tipo de movimientos que realizamos los europeos suelen acabar convirtiéndose en una especie de norma con la que se rigen los acuerdos
que se van realizando en el mundo. Y esto a los Estados Unidos no le interesa especialmente, les gustaría que esto fuera un poco más laxo, precisamente porque ellos tienen las empresas que gestionan datos más importantes de, vamos a decir, el mundo occidental. Por otra parte está la cuestión de los impuestos digitales a las grandes tecnológicas, que también en este caso los Estados Unidos ven con malos ojos, aunque han llegado al acuerdo del impuesto de sociedades, de establecer el mínimo de impuesto de sociedades, que ya veremos cómo se gestiona y cómo se plasma en la realidad. Yo tengo, en fin, mis dudas acerca de que se vaya a materializar en los términos que se nos anunció en los medios de comunicación. Y luego hay otra cuestión, y es que Europa ha comprendido que el resto del mundo tiene una supremacía digital sobre ellos. Los europeos, casi todos nuestros datos y casi toda nuestra gestión en la nube se hace a través de empresas principalmente norteamericanas. Y lo que se ha convertido en un efecto secundario de la presidencia de Donald Trump es la idea de que los norteamericanos en algún momento pueden darnos la espalda y por lo tanto pueden bloquear las actividades empresariales europeas a través de la gestión de la propia nube. Entonces, estos son factores que yo creo que hacia el futuro van a tener mucho interés en la relación bilateral entre Estados Unidos y la administración Biden y las que vengan en el futuro. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que como veis ha sido comentar estas cuestiones de por dónde creo yo que van a ir los tiros de la política comercial de la nueva administración americana. Os tengo pendientes, voy a empezar a preparar una actualización geopolítica. Si no hay geopolinómicos, pues tendrá que haber actualización geopolítica. Además, están pasando montones de cosas por todo el mundo y yo no encuentro en los periódicos mucha información sobre ellas. Por ejemplo, las protestas en Irán, que creo que es un tema muy interesante. Así que eso va para el futuro y también habrá algún vídeo de pensamiento económico, ¿vale? Porque tengo una cosita preparada sobre la crítica de Nicolai Foss a Ronald Coase, que también aparecerá como vídeo. Yo espero que en breve tiempo. Así que, como siempre os digo, si os ha gustado, suscribíos, dadle al botón de like, activar las notificaciones, en fin, todo eso que os decimos habitualmente y nos vemos muy pronto.